Es decir, el vandalismo, tratar de quemar una gestor o gestora de paz, en fin, eso no, pero claro, ahí hay un tema y es el siguiente, Néstor. Señor. Es que también se envalentonan porque tienen un presidente que las envalentona. A mí me da pena decirle, pero el trino del presidente es muy desafortunado. Cuando les conviene, porque cuando le piden al presidente Petro respuestas por la causa feminista, entonces ahora resulta que los criminales, entre comillas, son los policías y las policías. No, hombre, es muy bien. 8 de la mañana, 1 minuto. La última, don Aurelio, señor. Sí, sabe que puede que usted se aterre por lo que le voy a decir. A ver, sorpréndeme. Pero estoy por primera vez de acuerdo con el ministro de Defensa. Yo haría el balance que hace el ministro de Defensa. ¿Sí se acuerdan lo que dijo que Blue lo reprodujo esta mañana temprano? Lo que pasa es que el ESMAD a duras penas cambió de nombre. Lo dijo el ministro Velázquez. O sea, es el mismo ESMAD de toda la vida y en esto el primer responsable es Gustavo Petro, que engañó a los jóvenes y a las jóvenes de Colombia cuando en la campaña electoral prometió que iba a acabar con el ESMAD y no cumplió. Y lo que hizo fue, como dijo el señor ministro de Defensa, a duras penas cambiarle el nombre al ESMAD. Partamos de ahí. Yo puedo discutir caso por caso. Es que Aurelio no es el mismo. Petro engañó a la juventud. Petro engañó a los jóvenes. Les dijo que iba a acabar con el ESMAD, con ese ESMAD que le saca los ojos a los jóvenes. Bueno, sigue siendo el mismo ESMAD, como lo dijo hoy el ministro de Defensa. Después discutimos caso por caso. Si ese grafiti no, si esa cosa no. No le sacaron los ojos a nadie el viernes tampoco, hombre. Pero sigue siendo el mismo ESMAD. Pues reaccionó porque intentaron quemar a un ser humano. Ha habido unos cambios profundos en los protocolos. Lo que pasa es que no puede entonces la policía desmontar la fuerza que acompaña a las manifestaciones y actúa en casos necesarios. Perdón, Ricardo, disculpe, Ricardo, cuando Petro dice en sus trinos se procedió discriminadamente, todavía estamos. Él es el primer responsable porque no desmontó el ESMAD y faltó a su promesa de campaña. Engañó al país. Bueno, engañó al país con ese ESMAD. Lo dice el ministro de Defensa. Es que lo dijo el ministro. Aurelio, por fortuna no se desmontó el ESMAD o un demo, porque miren, Néstor, el 9 de septiembre mataron a 10 jóvenes porque no había suficiente ESMAD, sino policía de vigilancia armada con armas. El ESMAD tiene un entrenamiento justamente para que no terminen en casos fatales, sino que utilicen una aturdidora. No reportaron ningún herido por una aturdidora. Entonces, digamos, yo sí creo que la solución definitivamente no es desmontar el ESMAD. No hay heridos. Es el mismo, dijo el ministro de Defensa, es el mismo ESMAD. Bueno, Petro engañó a los jóvenes y a las jóvenes de Colombia, mantuvo el mismo ESMAD. Lo dice el ministro de Defensa. Ahora, ¿qué? ¿Me lo estoy inventando yo? No, pongamos la grabación a las 6:20 de la mañana, lo dijo Blue Radio. Muy bien. Salió en Blue Radio el ministro. 8 de la mañana, 3 minutos. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales para hablar del ESMAD, de las manifestaciones en segundos. A propósito, les cuento cómo está el panorama en todo el país. De estos desórdenes hubo en varias regiones de Colombia. También fue difícil la situación en Medellín. Allí en Medellín acaban de publicar un cartel de las feministas o de esas activistas que destruyeron estaciones de Metro Plus en Medellín. Julián Vázquez. Néstor, 8 mujeres componen el cartel con el que las autoridades están tratando de ubicar a las responsables de romper vidrios y de pintar grafitis en 4 estaciones del Metro Plus durante la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hablamos de las estaciones Prado, San José, Catedral y La Playa, que estuvieron fuera de servicio por varias horas. Por estos hechos ya fue capturada una de las manifestantes con un martillo en su poder. Sin embargo, según el general en retiro Pablo Ruiz, subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad, aún falta por capturar 4. Pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas de bien que nos ayuden a identificarlas para que respondan por el delito de bien ajeno ante la Fiscalía General de la Nación. Según la personería, al menos 3.000 mujeres participaron de esta marcha en Medellín, Néstor. En Cali, durante la marcha del Día de la Mujer, pintaron grafitis en la fachada de un hospital infantil, en diferentes monumentos. Hugo Mario.
Néstor, en Cali durante la marcha de las feministas no hubo confrontación con la policía, aunque sí hubo un lunar bastante grande. Algunas manifestantes pintaron grafitis en la trompeta del Grupo Nietzsche, una escultura gigante que está ubicada en la plaza de Jairo Varela, en el centro de la ciudad. Una trompeta, un monumento que es un ícono de la cultura caleña. La hija del maestro Jairo Varela, Cristina, rechazó el comportamiento de las feministas. Es muy bochornoso, sobre todo porque estamos conmemorando el Día de la Mujer y de que se vean vandalizados un espacio público tan bonito y tan representativo para la ciudad de Cali. Invito en este momento a la alcaldía para que iluminemos esas trompetas nuevamente. La marcha de las feministas siguió su recorrido hacia el Parque Las Banderas, pero sobre la calle Quinta las manifestantes decidieron pintar con aerosol grafitis en las paredes del Hospital Infantil Club Noel, un hospital público que atiende a niños principalmente de sectores populares de esta capital. Hoy el hospital está buscando recursos para limpiar las paredes y para pintar nuevamente la fachada, Néstor. Y están en lo mismo en diferentes ciudades. En Bucaramanga atacaron la estatua La Gorda de Botero, pintaron grafitis, atacaron locales comerciales. Javier. Mujer de pie desnuda, conocida como La Gorda de Botero, fue uno de los blancos de los colectivos de mujeres que el viernes marcharon por vías de Bucaramanga. En el Parque San Pío, Néstor, le pintaron el siguiente mensaje: violenta opresión, no a la protesta. Y luego se dirigieron al sector comercial de esta zona, donde 15 locales se vieron atacados con grafitis y también le lanzaron botellas con agua y pintura. Son locales comerciales de ropa, celulares y un D1 a quien les pintaron en la fachada grafitis con aerosol que dicen: el Estado opresor es el mayor violador. La alcaldía, Néstor, pidió a la policía identificar a las mujeres encapuchadas que causaron estos daños en el barrio Cabecera, en la capital santanderiana, Néstor. Está comenzando esta mañana la investigación de la policía por los desórdenes y la intervención del ESMAD, que ahora se llama la Unidad de Mantenimiento del Orden en la Policía, por lo que pasó en las marchas del Día de la Mujer en la Plaza de Bolívar. Marchas que terminaron mal, desafortunadamente. Por un lado, unas feministas o activistas o infiltradas o delincuentes atacando estaciones de Transmilenio, inclusive intentando quemar a funcionarios que actuaban como gestores de convivencia, a quienes lanzaron aerosoles con trapos prendidos. Pero por el otro lado, y es el motivo de la investigación que ordena el propio presidente Petro, la policía lanzó gases lacrimógenos y lo que llaman ellos bombas aturdidoras, porque se estaba saliendo la situación de control, una reacción que no le gustó al presidente Petro, que califica como exceso y que dice que hay un tratamiento desigual en la marcha de la derecha extrema, que es lo que él califica las manifestaciones de la oposición contra su gobierno del miércoles de la semana pasada, y otro tratamiento para el movimiento social de las mujeres. Lo grave es que todo ocurrió en su gobierno y muy cerquita de la Casa de Nariño. Lo que está pasando con el sistema de salud es un círculo vicioso muy peligroso que puede llevar el sistema a un punto sin retorno. Mientras las EPS dicen que el gobierno está debilitando el sistema para justificar así la necesidad de una reforma estructural, la Superintendencia de Salud presentó el informe de las quejas y reclamos contra las EPS en enero de este año. En esa teoría de las EPS podría entenderse por qué, según la Supersalud, en enero fueron 110.994 reclamos, 6.350 más que en enero de 2023. Lo primero que dice el informe es que los reclamos más frecuentes son barreras al acceso al servicio de salud, insatisfacción del usuario en el proceso administrativo, insatisfacción en la atención de salud e insatisfacción con la infraestructura de clínicas, hospitales y centros de atención. Según la lista de la Superintendencia, las EPS con más quejas son Nueva EPS, Sanitas, EPS Sura, Salud Total, Famisanar, Compensar, Cosalud, Sabia Salud, Capital Salud y EMSAR. El anuncio, el cambio de estrategia que anuncia el ministro de Defensa Iván Velázquez de por qué el gobierno redujo a la mitad la meta de erradicación de cultivos ilícitos para este 2024. No han valido
las quejas de Estados Unidos. La meta es solamente erradicar 10.000 hectáreas. Habían sido 20.000 el año pasado, la quinta parte de lo que se había propuesto el gobierno Duque hace 2 años, con una meta de 50.000 hectáreas. Dice el ministro Velázquez que se van a concentrar en la interdicción y en el combate contra las grandes industrias del narcotráfico y menos contra el campesino cultivador. Lo que pasa es que las grandes industrias, por supuesto, utilizan al pequeño cocalero en Colombia y es una de las encrucijadas, uno de los dilemas del gobierno. Van a erradicar pues 10.000 hectáreas en un país inundado en coca. El informe de la ONU dice que en Colombia hay 230.000 hectáreas sembradas con matas de coca y por eso la meta de 10.000 parece supremamente pobre. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. La noticia del momento, 8 de la mañana, 10 minutos. Víctor. Néstor, tras la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para realizar una nueva oferta pública de adquisición de acciones por el Grupo Nutresa, quienes lanzan esta oferta, entre ellos el Grupo Gilinski, para quedarse con el porcentaje de la empresa de alimentos que todavía no está en sus manos, revelan que dicha OPA se realizará, y esto es importante, esta es la noticia, entre el 18 de marzo y el 3 de abril de este año. Así que los accionistas minoritarios que quieran vender y recibir $12 por cada acción de Nutresa en el marco de esta OPA podrán realizar sus ventas durante este periodo del 18 de marzo, que es el lunes dentro de 8 días, al 3 de abril. Esta OPA se lanza hasta por el 23,1% de Nutresa. Si todos los minoritarios llegaran a vender, el negocio podría superar los $1.200 millones. Así que de todas formas será una OPA bastante grande, podría clasificarse dentro de los negocios más grandes, tal vez el más grande en lo que vamos de este 2024. Después de esto, se realizará el segundo intercambio de acciones entre los Gilinski y el GEA y se estaría dando por terminada toda esta megatransacción por el control de Nutresa. Una cosa adicional, como ya el mercado está conociendo los detalles sobre esta OPA, la Bolsa de Valores de Colombia está activando nuevamente a partir de hoy la negociación de las acciones de Nutresa. Se pueden volver a comprar y vender en el mercado bursátil colombiano. Recordemos que estuvieron suspendidas mientras se revelaban todos estos detalles. Que ha sido o sería el final de ese novelón empresarial. 8 de la mañana, 12 minutos. Esta mañana el Bitcoin disparado por primera vez en la historia, superando los $72.000. Una cifra que casi duplica el precio de hace algunas semanas. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que ha tenido una carrera el Bitcoin en el último tiempo impresionante, que nos hace pensar por qué antes no invertimos nosotros en Bitcoins. Bueno, lo que está ocurriendo es que esta mañana alcanzó un récord máximo, que es sobre los $72.000, y esto después de que la Autoridad de Conducta Financiera, que es como se llama la institución que regula acá las formas de inversión, lo que ha dicho es que que este organismo de control financiero va a permitir que las bolsas puedan cotizar productos cotizados en bolsas vinculadas a criptomonedas por primera vez. Recordemos que la gran dificultad del Bitcoin es que sea reconocido por la autoridad reguladora financiera. Ya lo había hecho la Fed hace algún tiempo y ahora se suma la autoridad reguladora británica diciendo que va a permitir que bolsas que operan con criptomonedas sean a su vez cotizadas en las bolsas regulares. Esto, claro, porque significa que va a haber alguna forma de control de estas criptomonedas, y eso tiene al Bitcoin subiendo de manera impresionante. O sea, el precio del Bitcoin llegó a subir más de un 3% solo esta mañana, llegó a $72.211.51. Eso fue poquito antes de las 7 de la mañana. Desde ahí ha estado cayendo un poco, pero claro, lo que cuenta es ese tope histórico. Hasta la semana pasada, el máximo histórico que había tenido alguna vez el Bitcoin era de $69.000. Ya llegamos a los 72.000 y podría seguir creciendo en los próximos días, ya que se está aceptando dentro de los reguladores que este tipo de criptomonedas puedan funcionar en el mercado, Néstor. Ahora 8 de la mañana, 14 minutos. ¿Vio la entrega de los premios Oscar ayer, Felipe? Pues le confieso que me aburrí. Empecé a verla y me aburrí. Me pareció... No, me aburrí. Entonces me cambié. ¿En serio se aburrió? Sí, no me pareció pues gran cosa, no. Hubo un presentador desnudo. Usted vio a John Cena, el actor luchador desnudo. Sí, pero pues, ¿eso qué? Imagínese. No llegó ahí, parece.
No alcanzó a llegar. Es que yo creo No, yo no llegué hasta el desnudo, es que me aburrí rapidísimo. Es este señor, o sea, desnudo es con un papelito tapándose partes nobles. Y que tenía que quitárselo el papel para poder leer el resultado. Claro, porque era el premio. Iba a anunciar vestuario. No quiero imaginarme, no quiero imaginarme, Felipe, si el señor estaba desnudo para anunciar la categoría vestuario. ¿Cuál que no quiere, pues? Imagínese si hubiera una categoría de sexo. No. Película porno. Entonces imagínese lo que hubiera salido. Esa, Felipe, la actitud suya de me aburrí es lo que le están criticando esta mañana en Estados Unidos a los premios Oscar de anoche. Ganó en lo estrictamente Oppenheimer. Sí. 7 premios. 7 premios. Y realmente es que es muy buena. Algunos tienen reparos históricos, pero es buena. Pero es como film, es muy buena. Es buena, no me parece que sea la mejor película de la historia, ni está en la categoría de otros. Pero al fin de cuentas, termina siendo otra vez un enfrentamiento Oppenheimer contra Barbie, que se estrenaron. Es que, Néstor, la verdad es muy sorprendente que Barbie fue premiada por el rol de Ken. Entonces, Ryan Gosling estaba nominado a Mejor Canción y tuvo su show en medio de la ceremonia, y adicionalmente estaba nominado a Mejor Actor de Reparto. En cambio, la protagonista y la directora no estuvieron siquiera mencionados. Es decir, una película feminista nominada por unos hombres. Ganadora por unos hombres. Pero es así, ¿no? Es justo decir que estaba nominada también América Ferrara, que es la que se echa el speech en Barbie, el más feminista de todos los discursos. 8 de la mañana, 16. Pero fíjese que a mí sí me gustó una cosa que no se había hecho en ceremonias anteriores, y es que los anteriores ganadores, por ejemplo, de la categoría de actor principal, entregaron. Y le hablaban directamente a los nominados. Entonces era una oportunidad, eso salió muy lindo, fue muy emotivo. Salió bonito. Hoy la gran crítica, esta mañana la gran crítica en medios de comunicación, Paola, en Estados Unidos, es que la ceremonia de anoche fue aburrida, nada memorable, nada histórico en realidad alrededor de la entrega. Y en algo tiene razón en eso Donald Trump, ¿no? Que trinó al respecto, precisamente diciendo que se volvieron muy aburridos los Óscares, muy políticamente correctos, pese al desnudo. Digamos que allá es bastante decir, pero sí, la verdad es que es una ceremonia bastante predecible, bastante sonsa, y los mismos con las mismas. Fueron apenas unos segunditos. El balance esta mañana desde Washington, Juan Camilo. Bueno, Néstor, son 3 horas y media. Es fácil que siempre habrá quienes se aburran en una jornada tan larga, ¿no? Y pues en eso coinciden, en la misma posición que tiene Felipe, los comentarios en distintos portales y medios hoy, como por ejemplo San Francisco Chronicle o USA Today, que dicen que la ceremonia fue aburrida. El New York Times es más diplomático, dice que fue una noche tranquila, con algunos momentos sorpresivos o extraños, como por ejemplo la presentación de uno de los premios por parte de John Cena, quien salió totalmente desnudo. O el del final de la noche. Era el último premio y el más importante, el de mejor película, le tocó al gran Al Pacino, de 83 años, quien fue a la yugular. No mencionó ni siquiera las películas nominadas, llegó al micrófono, abrió el sobre y dijo: mis ojos ven Oppenheimer. And I have to go to the envelope for that, and I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer. Mis ojos ven Oppenheimer, decía allí Al Pacino. Pues esta mañana están aclarando que el plan era ese, que no se mencionaran los nominados, sino inmediatamente la película ganadora. Oppenheimer, que ganó en total 7 premios Oscar, incluido también Mejor Director para Christopher Nolan, quien ya había recibido 5 nominaciones antes, pero que esta es la primera vez en la que gana. Así como también fue el primer Oscar de Cillian Murphy por Mejor Actor Principal por su papel como Robert Oppenheimer. You know, we made a film about the man who created the atomic bomb, and for better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world. So I would really Hicimos una cinta sobre el hombre que creó la bomba atómica, y para bien o para mal, todos estamos viviendo en un mundo de Oppenheimer. Entonces quiero dedicarle esto a los pacificadores en todo el mundo, decía Murphy. Los llamados a la paz hicieron parte de la ceremonia en repetidas ocasiones, hay que decirlo, como por ejemplo al presentar al ganador de Oscar a Mejor Película Internacional, La Zona de Interés, la película que se llevó la estatuilla, precisamente una cinta sobre el Holocausto judío. El director Jonathan Glazer aseguró que estamos sufriendo una deshumanización por lo que ocurre en Gaza, tanto por los atentados del 7 de octubre como por la respuesta de Israel. Otra gran ganadora fue la película Pobres Criaturas, que ganó 4 Oscar, incluido Mejor Actriz
para Emma Stone, su segundo Oscar, luego de haber ganado uno por La La Land años atrás. También ganó Mejor Diseño de Vestuario, que fue presentado por el luchador profesional John Cena en ese momento que ya comentábamos, que lo presentó totalmente desnudo, así fue el momento. Costumes. They are so important. Esa imagen que ven nuestros usuarios en YouTube es una que le está dando la vuelta a todas las redes sociales y a todos los noticieros y portadas del día de hoy. La de John Cena totalmente desnudo presentando este premio. Otro detalle amable de la ceremonia fue la presencia de una de las grandes estrellas de este año, Messi. No el argentino, no el jugador de fútbol, sino el perrito de la película Anatomía de una caída, que se llevó la atención de las cámaras en más de una ocasión. La gran desinflada fue la de Barbie, llegó con 8 nominaciones, pero solo ganó un Oscar por Mejor Canción, la de Billie Eilish, What Was I Made For. Aunque Barbie sí dejó un momento alegre en la ceremonia con el show de Ryan Gosling haciendo de Ken y cantando. Otros ganadores destacables: Da'Vine Joy Randolph, mejor actriz de reparto; 20 días en Mariupol por mejor documental; mejor libreto original para Anatomía de una caída; mejor película animada para El niño y la garza. El host o presentador fue Jimmy Kimmel, quien bromeó al final de la presentación leyendo una crítica que escribió Donald Trump, también en la misma línea de que los Oscar eran aburridos. Lo había escrito en su red social Truth, atacándolo a Kimmel, diciendo que es el peor presentador que pudieron haber llevado y que los Oscars son aburridos y políticamente correctos. Kimmel al final leyó la crítica de Trump y le lanzó una broma pesada. Gracias por vernos, señor presidente. Pensé que esto era demasiado tarde para tu hora de cárcel, bromeando ahí un poco con los procesos judiciales que tiene el expresidente Donald Trump. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La princesa de Gales, la esposa del príncipe William, que algún día será reina, está pidiendo esta mañana disculpas por manipular, por editar una fotografía en donde ella se ve con sus hijos. Partamos diciendo que Kate Middleton desapareció de la vista pública el pasado 16 de enero cuando dijo que se hacía una cirugía abdominal. ¿Qué pasa? El domingo, el día marzo 10, en el Reino Unido se celebra el Día de la Madre. Entonces ella publicó en Instagram, en la cuenta de la familia, una fotografía en que aparecía rodeada con sus 3 hijos. ¿Qué pasó? 5 mayores agencias de noticias del mundo decidieron retirar la fotografía. Emitieron una extrañísima nota que es Kill Notification, que es una notificación de quitar la foto, porque dijeron que la foto había sido manipulada. El Palacio de Kensington, que es el que maneja su imagen pública, guardaba silencio hasta que esta mañana se publica un mensaje en Twitter en la... La reunión para tomar decisiones sobre las tarifas de energía disparadas en todo el país, especialmente en el Caribe colombiano, la reunión fue en Sincelejo, generó más diagnósticos que soluciones. Por eso el descontento de los gobernadores. Su familia padre va a seguir pagando tarifas altas. No hubo respuesta. Sube que sube. No, y las respuestas son para el futuro, que vamos a hacer energías no renovables, bueno, una cantidad de cosas. Y el billete hoy, mañana, y la gente... Y la gente sigue pagando las mismas tarifas. Vanessa Saldarriaga. Néstor, finalmente este sábado se llevó a cabo la primera cumbre energética del Caribe, pese a las tensiones políticas y a los desacuerdos entre mandatarios de esta zona del país y el gobierno nacional. El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, se reunió con los mandatarios y anunció que se encuentra alistando un plan de emergencia tarifaria en la región, el cual vendría acompañado de una nueva ley de servicios públicos. Pero para muchos, más que pensar en una nueva ley, se requieren intervenciones inmediatas para reducir el precio del kilovatio hora, que se encuentra en 1.131 pesos. Si bien los mandatarios reconocieron la voluntad política que tuvo el ministro, los mandatarios de Atlántico, Sucre, Córdoba y La Guajira reiteraron, por ejemplo, la importancia de que el gobierno tome en cuenta la exclusión del componente de pérdidas e inversiones de las facturas. Pero uno de los que se fue en lanza en ristre contra el gobierno fue el alcalde de Cartagena, Doug Turbay, quien dijo que este encuentro solo sirvió para, abro comillas, verles la cara de marranos.
Realmente nos están viendo la cara de marrano y allí es donde nuestra molestia se hace evidente y en donde sabíamos que en una mal llamada cumbre energética en Sincelejo no iba a pasar nada. La decisión es fácil, que el gobierno nacional tome recursos del presupuesto y asuma los costos que hoy quiere que asuman los que pagamos. Entre tanto, los ciudadanos de a pie siguen padeciendo por los altos costos de energía y están pidiendo intervenciones inmediatas que permitan, por ejemplo, ver alivios en el precio para la próxima factura. Vanessa, gracias. La anfitriona de la cumbre fue la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes. Gobernadora, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Qué placer saludarlos, Vanessa. Éxitos. Y bueno, hoy en Blue Radio, hablándole a Colombia de la problemática de la costa Caribe. Gobernadora, ¿esa problemática tiene alguna solución o vamos en el diagnóstico, en los 1000 diagnósticos alrededor del tema de las tarifas de energía? Néstor, esta problemática está supremamente diagnosticada. Ya no necesitamos uno más porque somos conscientes de la situación que se está viviendo, dado por el alto costo de las tarifas de todos los usuarios de la costa Caribe, representando más de 11 millones de personas. Ese es un diagnóstico ya claro. Nosotros lo que queremos es la solución. Gobernadora, dentro de las propuestas está que del presupuesto de la Nación básicamente les ayuden a pagar las tarifas de energía a ustedes allí en el Caribe. ¿Qué dice el ministro al respecto sobre esa petición que no solo hacen los usuarios, sino también gremios del sector energético? Bueno, yo quiero resaltar de esta cumbre la presencia de los legisladores, de la dirigencia pública, de la privada, de la academia, de los líderes de la sociedad civil, de nosotros los gobernadores y también los alcaldes. Eso debemos resaltarlo. Estuvo presente la CREC, estuvo presente la superintendencia. Entonces, este es un espacio que no se había dado antes para que todos expusiéramos nuestras dudas. Hay esa petición de parte nuestra y es que los recursos del presupuesto los dispongan para asumir las pérdidas técnicas y no técnicas que se cobran en las tarifas, que es lo que las encarece. Sin embargo, eso no ha habido solución. ¿Cuánta plata para asumir esas pérdidas técnicas, gobernadora? Muchísima plata, y eso lo dijo el superintendente, que eso era muchísima plata y que teníamos que buscar otras formas de solucionar. Nosotros, conjuntamente como gobernadores del Caribe, estamos muy unidos y comprometidos con resolver la situación. ¿Qué queremos poner nosotros a consideración? Primero, que se haga el nombramiento en propiedad de los comisionados de la CREC, para que ellos en realidad puedan tomar decisiones de fondo. Nombrar, claro que ayudará a que haya personas responsables, pero eso no arregla el tema de las tarifas. ¿Cómo bajarían las tarifas si el gobierno dijo que no a la idea de subsidiar las pérdidas técnicas? Creando un fondo temporal para la estabilización de las tarifas, por lo que no es justo que las pérdidas técnicas y no técnicas sean cargadas a los usuarios. Esa es la solución inmediata. La costa Caribe tiene una particularidad, entonces debe tenerse un marco especial y regulador para que las características que nos exijan se puedan dar. Y es que lo que no es justo, gobernadora, es que paguen justos por pecadores, es decir, que los que sí pagan y tienen conexiones legales le paguen la energía a los que se la roban por cuenta de conexiones ilegales. ¿Han considerado ustedes la posibilidad de revisar cuántos millones de usuarios, por ejemplo, en la costa atlántica tienen conexiones ilegales y qué tan factible es desconectarlos de los cables de alta tensión? Vanessa, sí. Dentro de las propuestas que hace la Super y la CREC, están normalizar todos esos usuarios. Eso llevaría, y con lo cual ninguno de las personas participantes, legisladores, gobernadores, estamos de acuerdo. Pero de verdad necesitamos avanzar y esa es una responsabilidad que queremos la asuman todas, la FINIA, las empresas privadas, para que eso quede totalmente regulado. Con ello estamos de acuerdo en que ese robo de energía no puede continuar.
Gobernadora. Se necesita mucha educación también para hacer que las personas estén legalmente pagando los servicios que consumen. Sí, gobernadora, durante la cumbre fue notoria la ausencia del alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, y de Montería, Hugo Kerguelén. ¿Usted tiene alguna idea? El alcalde de Cartagena, entre otras cosas, diciendo que les estaban viendo la cara de marrano, pero sorprende, gobernadora, porque él es uno de los promotores de la equidad de energía, o por lo menos en esos temas energéticos. ¿Usted tiene alguna razón del por qué no fueron ellos a esta cumbre? La verdad, yo voy a defender siempre estos espacios porque son las oportunidades de diálogo y de concertación. Este es una problemática de la costa Caribe que viene de muchos años y en el momento de la historia en que estamos, yo creo que es la oportunidad de darle una solución definitiva. Yo me sentí escuchada y si 100 reuniones hay que hacer, 100 reuniones asistiré para levantar la voz y defender los derechos. No estoy de acuerdo con el ministerio. Hubo propuestas a mediano plazo y a largo plazo, las cuales aplaudimos, porque hacia allá es que nosotros debemos ir, hacia comunidades energéticas, a la transición energética, que eso es lo que nos va a dar la autonomía energética en la costa Caribe. A largo plazo sí, a corto plazo también, que nos vamos a convertir en el departamento a tener muchos municipios energéticos. La que necesitamos es la inmediata y es lo que estamos buscando, que hay, esos fueron los 3 escenarios que se prestaron, pero todas las veces que tengamos que reunirnos nos vamos a reunir como dirigentes y como líderes que nos eligen las comunidades. Debemos ser perseverantes y luchadores, porque esta defensa tiene que ser entre todos y ese fue un escenario donde todos nos escuchamos. Le exigimos al gobierno soluciones inmediatas, sí. De momento no hay esa solución inmediata, estamos todavía en etapa de diagnósticos. Gobernadora García, gracias por estas declaraciones, le deseo feliz día. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos. La gobernadora, la anfitriona de la cumbre de gobernadores, que desafortunadamente no terminó en nada. 8:31. Estás escuchando Blue Radio. Conclusión de la Cumbre Energética del Caribe el sábado pasado en Sincelejo, donde se escucharon muchos diagnósticos sobre las altas tarifas de luz en el país, pero sin soluciones inmediatas a corto plazo que permitan un alivio inmediato, rápido, del próximo recibo de luz para millones de usuarios, particularmente para los de la costa Caribe. Drama que fue telón de fondo de esta Cumbre Energética del Caribe, donde la gran oferta del ministro de Minas, Andrés Camacho, es que destinará $1 billón para entregárselos a la gente directamente. Se creará una gran empresa regional de energía renovable, se diseñará un plan para cubrir las pérdidas que hoy pagan los buena paga, especialmente en la costa, donde los robos de energía o pérdidas no técnicas pesan el 29% del recibo final, mientras que en el resto de Colombia son apenas del 11%, lo que explica en gran medida las mayores tarifas de luz en esa región del país, donde los que sí pagan tienen que pagar lo que se roban los que no pagan, y que en la costa es el triple que en el resto de Colombia por cuenta de esas conexiones ilegales. Me encanta comenzar el día no solo con el momento de oración del oracional El Man Está Vivo, sino con la experiencia de reflexión. Yo creo que vale la pena que tú hagas una pausa y trates de reflexionar. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás construyendo tus relaciones? ¿Cómo va tu proyecto de vida? Vale la pena tener conciencia del momento y del sentido que nuestra vida va llevando. Que lanza esta mañana el expresidente Uribe para que los paisas, 1 millón de paisas, dice él, pongan cada uno $1 millón para financiar obras públicas, que dicen allí en Antioquia les está quitando el presupuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. 8:33 a.m. Murió en Barranquilla Hans Peter Bellingroth. Exactamente, Néstor. Este es no solo hermano de Helmut Bellingroth, Daniel, sino que también fue medallista panamericano de tiro, ¿no? En 1983, en los Juegos Panamericanos de Caracas, en Venezuela, también representó a Colombia en los Juegos Olímpicos, no obtuvo medallería, falleció a los 80 años, Néstor. Pero él había ganado medalla en los Panamericanos. En los Panamericanos, medalla de plata.
y oro centroamericano también. O sea, quiero decir, no era el hermano de Helmut Bellingroth solamente. No era únicamente el hermano. Deportista. Exacto, También. una leyenda también del deporte colombiano, descendiente ¿Mayor o menor que Helmut? Mayor, 80 años. Helmut. Helmut debe estar sobre los 76 más o menos. Helmut es el símbolo de una generación, ¿no? Primer medallista olímpico, Néstor, en la historia de nuestro país. Muy bien, 8 de la mañana, 34 minutos. Usted se acuerda, padre, cuando era chiquito, ¿no? Helmut Bellingroth, el medallista. A usted le tocó de la... No, me he encontrado muchas veces con Helmut y he conversado muchas veces con él, pero ¿eso qué? ¿Eso es año qué? ¿72? 70 y pico, claro. 72. 72, claro, en los Juegos Olímpicos de Múnich. Claro. Además, los Juegos Olímpicos de Múnich, claro. Esto los juegos, los accidentados. Y se ganó la medalla en una cosa que se llamaba tiro al jabalí. Correcto. Que era que se movía un muñequito de cartón, creo, o yo no sé de qué material, y había que pegarle a ese tiro. Usted es ligeramente menor que Bellingroth, Héctor, me da la impresión, ¿no? Yo soy un poco menor que Bellingroth, sí, pero él es mucho, él ha aportado mucho más a este país que lo que he hecho yo, por supuesto. 8 de la mañana, 30. Usted es ligeramente menor, pero él es mucho mayor que usted. Él es mucho más, no solo prestigioso, sino realmente, no sé cómo se diga, pero ha aportado mucho a este país. Es que esa alegría que produjo Helmut Bellingroth, dirigente deportivo también. Esa alegría que produjo Helmut Bellingroth cuando nos dio esa medalla olímpica fue realmente muy grande, porque era un sentimiento inédito para los colombianos. No sabíamos lo que significaba eso. Y yo recuerdo la transmisión de Edgar Perea en 1972. Pues yo me imagino que inventando un poco, porque pues el tiro era un deporte pues para todos desconocido, incluido para el narrador de ese momento, ¿no? Entonces pues tocaba inventar unas cosas y transmitir la emoción de ganarse una medalla. Imagínate, Héctor, que acabo de leer una crónica sobre ese hecho y el negro Perea, como le decíamos, comenzó a gritar ¡Barranquilla, Barranquilla! Y lo sacaron de la... Pero él estaba allá. Él estaba transmitiendo, claro. Estaba transmitiendo. Fue tal la emoción que gritaba el negro y todos los demás, ¿pero qué pasó aquí? Usted imagínese un colombiano como el negro Perea por la narrando tiro. Además, ¿no? Que es una cosa un poquito más sobria. 8 de la mañana, 36 minutos. Quiero saludar a la doctora Cielo Rusinque, que es la nueva superintendente de Industria y Comercio en Colombia y que está tomando decisiones sobre, dice ella, un cartel de contratación de vehículos blindados en Colombia. Doctora Rusinque, señora superintendente, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un especial saludo a la mesa y a toda la audiencia. ¿Qué fue lo que descubrió la superintendencia sobre el tema de los vehículos blindados y cuál es la decisión que usted está tomando? Sí, Néstor, se trató de una medida cautelar que tomamos como Autoridad Nacional, que somos de protección de la competencia, contra los proponentes que han venido participando en los procesos de selección para arrendamiento de vehículos blindados en la UNP. Digamos que para tomar esta medida se evaluó el material probatorio, se estudiaron los procesos que se venían adelantando desde el 2017 para el arrendamiento de estos vehículos y sobre esta base, digamos que se concluyó que los proponentes en el curso de estos procesos ejecutaron al menos 2 conductas que podrían ser ilegales y constitutivas de unas prácticas restrictivas de la competencia. ¿Qué son cuáles? Que son principalmente haberse repartido sistemáticamente en 90 zonas en las que fueron divididos estos procesos de selección, de manera a presentarse como únicos proponentes y así pues resultar favorecidas con la adjudicación de los contratos. Y pues lo más grave, digamos, en segundo lugar, es que estas empresas, o algunas de ellas, habrían desarrollado vías de hecho, acciones encaminadas a forzar a los miembros de ese acuerdo, digamos que allí se refleja de coordinación para poderse mantener en la ejecución de esta conducta ilegal. Y pues dentro de esas acciones encontramos, por ejemplo, y todo debidamente probado, fundamentado, recurrir a la práctica como apagar los vehículos en curso, sin previo aviso de los protegidos, algo que afectó principalmente en el último tiempo a los magistrados de la JEP. Sí, superintendente, cuando usted dice vías de hecho, que se pusieron de acuerdo en vías de hecho, ¿qué quiere decir? Vías de hecho denominamos, por ejemplo, acciones que de manera ilegal están encaminadas a obligar o a forzar a los otros
agentes o a los que ganan o como quienes se reparte el mercado a mantenerse en esa relación de coordinación. Por ejemplo, apagar el vehículo, digamos, o incluso algunas veces aparece documentado que se recurre a llevarlos al taller de manera, digamos, postergada, sin mayor justificación, impidiendo la prestación del servicio por aquel que gana la adjudicación. ¿Y cuál es la medida cautelar? ¿Estas empresas, estas 8, tienen que salir de circulación en el tema del servicio de carros blindados? No, de hecho una de las condiciones de estas medidas cautelares no es solamente que se refleje de manera, haya indicios graves de la comisión de estas conductas restrictivas de la competencia, sino también tiene que haber un criterio de proporcionalidad. Allí lo que estamos diciendo son acciones, digamos, como básicas, fundamentales, absolutamente justificadas, como por ejemplo que dejen de inmediatamente, tienen que suspender cualquier conducta que esté encaminada a coordinar ilegalmente ese comportamiento para participar en esos procesos de contratación de la UNAP. Otra de las condiciones, por ejemplo, estas medidas cautelares, Néstor, es que de no tomarse la medida, el daño puede ser mucho más gravoso o ya en el curso del proceso, porque evidentemente aquí el proceso continúa, se siguen practicando pruebas, resulte que no sirva para nada, digamos, una eventual sanción por no haberse tomado medidas a tiempo. Entonces acá les estamos pidiendo abstenerse, por ejemplo, de realizar ese apagado remoto de los vehículos vinculados a esta prestación del servicio. ¿En qué momento? Sí sé que hubo un episodio de unos carros que estuvieron apagados durante un par de horas de magistrados de la JEP, pero ¿en qué momento todas estas 8 empresas, creo que entre ellas tienen centenares de vehículos blindados en Colombia, ¿en qué momento se apagaron todos los vehículos blindados de Colombia, superintendente? No fue un solo incidente, Néstor. Ha habido, digamos, casi una práctica recurrente y de hecho unas recientes. Tenemos allí las pruebas, las denuncias de los magistrados. Eso tiene evidentemente las debidas certificaciones y el problema, Néstor, es que cuando decimos es sin previo aviso y sin que exista para ese apagar los vehículos algo que esté relacionado con la seguridad de los protegidos, estamos hablando que son vehículos que están en curso, en rodamiento, a cualquier hora del día, por cualquier lugar del país y de repente se apaga. Uno de los casos, por ejemplo, 4 de la mañana, una magistrada le apagan el vehículo y está en una vía de alta circulación. Y así, por ejemplo, si están transitando por una zona peligrosa, cuando se apaga el vehículo no hay previo aviso, no hay justificación, no hay nada de esto. ¿Y cuántas apagadas de esas tienen ustedes documentadas? Ha sido una conducta sistemática. No podría decir la ficha, el número exacto de las veces que han sido apagados, pero ha sido una conducta sistemática, repetitiva y sobre todo que se agravó ahorita en el caso de los magistrados de la JEP, que es una zona que a la postre pues es como muy demandada. Siempre encontramos elementos que permitirían demostrar que esa zona recurrentemente en los últimos años ha sido repartida, como al parecer mediante un acuerdo. Entre ellos, digamos, el 21 va para esta empresa, el 22 va para la otra. Es una zona al parecer muy llamativa para ellos, esto y la zona Bogotá. Y aquí pues volvemos a ver que se presenta esto como retirar del funcionamiento de estos vehículos vinculados a la prestación del servicio sin que existan digamos justificaciones objetivas, razonables, que uno pueda entender y pues previo aviso para no poner en riesgo la seguridad de los protegidos. Doctora Rusinque, ese caso que usted menciona es el de una magistrada que iba hacia el aeropuerto El Dorado en Bogotá y le apagaron el carro sobre las 3 de la mañana, pero quisiera preguntarle en general por el universo, ¿ha estado en peligro o se ha puesto en peligro la seguridad de los protegidos producto de apagar estos vehículos? Claro, eso ha causado mucha alarma, evidentemente, porque es que se trata que los apagan, repito, sin previo aviso. Eso se hace por un GPS que se inactiva y el vehículo en cualquier momento, si uno no tiene previo aviso, pues va en el vehículo y en cualquier momento le es apagado y ustedes no tienen sino que imaginar lo que eso puede, digamos, traer como consecuencia si usted va en una carretera, si usted en una bajada, si usted estaba en medio de una vía peligrosa, en fin. Es muy grave el hecho de que no haya... ¿Por qué la decisión, si eso es una conducta claramente irregular, por qué la decisión tiene que entrar a tomarla usted como superintendente de Industria y Comercio y no la toma la misma UNP?
A ver, porque aquí nuestra competencia es para todo lo que constituya prácticas restrictivas de la competencia, y en nuestro caso, como autoridad de competencia que somos, aquí lo que hemos evidenciado es la coordinación en los procesos de contratación, y que esto que son vías de hecho solamente son formas para obligar a las otras partes a mantenerse pero son dos cosas diferentes. En ese acuerdo. Coordinación en temas de contratación quiere decir cartelización. Usted le puede poner diferentes denominaciones. Digamos que aquí lo que la sana crítica y las reglas de la experiencia, así como antecedentes que se han tenido en esta superintendencia, esto con un fundamento doctrinario también en la materia, podría colegirse que este tipo de prácticas, lo que hemos observado en los últimos procesos de selección desde el año 2017, es que esa coordinación para repartirse el mercado, digamos, allí estaría documentada, y esa coordinación es ilegal, está prohibida por la ley y constituye una práctica restrictiva de la competencia. Y la idea es suspender inmediatamente antes de que, además, esto tenga efectos en la próxima licitación. Claro, doctora Rusinski, parar estas conductas, sí. En otros momentos, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ha revelado y destapado posibles carteles en Colombia, estas investigaciones y denuncias vienen acompañadas de sanciones económicas. ¿En este caso hay algún tipo de sanción económica para estas empresas que alquilan estos vehículos blindados a la UNP? Esa es una muy buena pregunta. Acá estamos tomando una medida cautelar en una investigación preliminar. La investigación continúa. Más adelante, de hecho, la semana pasada tuvimos visitas a estas empresas, recolectamos mucho material probatorio que se tiene que tener un tiempo para decantarlo, para evaluarlo, para mirar qué otras pruebas encontramos allí, y ya en el curso de una investigación con las debidas garantías, también para los intervinientes y para las personas que están siendo investigadas, se determinará qué ocurre con esa investigación. Aquí lo que hay es indicios graves que nos permiten tomar la medida cautelar, y sobre todo el riesgo que si no la tomamos, la conducta puede ser mucho más gravosa. Es la superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusinski, hablando de esta investigación, de momento ordenando suspender acuerdos en contratación de vehículos blindados en la UNP. Señora superintendente, gracias por estas declaraciones. A ustedes, Néstor, muchas gracias por el espacio y un feliz día para todos. 8:46 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Novedades en la mesa de diálogo con La Paz Total, que son estos grupos que tienen relación con el narcotráfico. Este fin de semana el gobierno y los disidentes de Iván Mordisco terminaron el cuarto ciclo de esas conversaciones, intentando llegar a alguna clase de acuerdo. Firmaron un pacto de no agresión y acordaron mesas, como lo hubo ya en Nariño, para Putumayo y el departamento de Arauca, allí intentando algún avance. Pero sigue la crisis en la mesa con el ELN. Este fin de semana el jefe de esa guerrilla, Antonio García, dice que el gobierno está montando un show con los diálogos regionales que empezaron en el sur del país. Responde el comisionado Oti Patiño, pidiéndole respeto por el presidente Petro y recordándole al ELN que no hay un mando claro allí en la unidad de diálogo del gobierno nacional. El crimen que ocurrió dentro del portal de Transmilenio en Usme, esto en el sur de la capital del país, donde un joven inicialmente busca una gorra clásica que va... 8 de la mañana, 47 minutos, entró en operación comercial la planta solar Portón del Sol, ubicada en el municipio de La Dorada Caldas, en la región del Magdalena Medio. Con una capacidad de 102 megavatios, esta planta se conectará a la subestación Purnio a través de una línea de transmisión de 1,3 kilómetros, convirtiéndose así en la primera planta solar despachada centralmente que se declara en operación comercial en Colombia. Esta planta solar en La Dorada, municipio donde el sol es intenso, propicio para proyectos como este, se conecta al sistema de transmisión nacional luego de superar todas las etapas, pruebas y los requerimientos técnicos establecidos en la regulación vigente. Con la entrada de Portón del Sol, la capacidad efectiva neta del sistema nacional se incrementó a 20.022 megavatios, en donde esta planta representa el 0,5% de esa capacidad. Desde el Ministerio de Minas y Energía dicen que este proyecto es muestra de que la energía solar de gran escala puede generar energía de forma confiable y segura, afianzando el propósito de la transición energética, donde
se le quiere dar prioridad a las energías limpias, permitiendo su masificación. Además, esperan un impacto favorable con la entrada de proyectos como estos sobre los costos de generación de energía. De las 1.400 personas trabajando en la planta, 700 han sido personas de las juntas vecinales de Purnio, Santa Elena y La Dorada en el departamento de Caldas. 8:49, ojos puestos sobre la edición número 100 de la macro rueda de exportaciones de Colombia, centenario que tendrá lugar en Cartagena entre el 22 y el 26 de abril y que contará con la presencia de más de 2.000 empresarios de 25 departamentos del país de los sectores moda, manufacturas, industria y agroalimentos, cuyos productos van a exhibir ante compradores de más de 60 países y con expectativas de cerrar negocios por más de $240 millones, según cálculos y cábalas de ProColombia. Estás escuchando Blue Radio. En un poco más de 24 horas, los magistrados se van a volver a reunir en sala extraordinaria para votar e intentar elegir una fiscal en propiedad, después de la última sesión donde se desinfló la candidatura de Amelia Pérez Parra, que pasó de tener 13 de 16 votos que se requieren a 9 votos por los trinos de su esposo Gregorio contra la Corte, contra los periodistas, a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro y defendiendo, por supuesto, a Nicolás Petro, que han sido horas intensas. Pero no es la única a la que le están pidiendo explicaciones por el pasado de su esposo. También a la candidata Luz Adriana Camargo, que remontó en 12 votos, es hoy la más opcionada para ser fiscal general de la Nación. A su esposo, que es el abogado Germán Marroquín Grillo, lo vinculan como socio de la Oficina Servicios Integrales Jurídicos, que fue creada por Gerardo Torres, un hombre muy conocido en el mundo de la justicia como Yayo. Fue esposo de la magistrada auxiliar del prófugo, hoy exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Busto, que fue... Para financiar proyectos viales, sienten ellos que el gobierno Petro en Antioquia les está quitando plata, les está quitando presupuesto. Esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe. Hoy gobierna, Felipe, como usted lo sabe, en Antioquia, el gobernador Rendón, muy cercano al expresidente Uribe, así que seguramente esto ya fue conversadito. La idea es que 1 millón de antioqueños, de paisas, saque cada uno 1 millón de pesos y con eso cubren el déficit para la recuperación de las obras de la malla vial en todo el departamento. Para terminar, entre otras cosas, también obras 4G que están inconclusas. ¿Cuánto da 1 millón por 1 millón? Felipe, usted que es tan bueno en matemáticas. 1 billón de pesos. Sí, es buena no plata. Se me dio eso de las matemáticas. Candidato Felipe a ministro de Hacienda, en consecuencia usted. Sí. 8:52 minutos. Da 1 billón, Víctor, ¿verdad? 1 millón por 1 millón. 1 billón de pesos es muy, muy buena plata. Bueno, y esta es la idea del expresidente Álvaro Uribe. Lo que hay en el fondo, por supuesto, es que el gobierno nacional les está quitando plata y ellos tendrían como recuperarla. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor. Mire, para entender esta nueva propuesta en la que nos mete el expresidente y jefe del Centro Democrático Álvaro Uribe, nos tenemos que ir a una de las propuestas en campaña de quien hoy es gobernador de Antioquia, que es Andrés Julián Rendón. La tan sonada posibilidad de Antioquia Federal y la idea de que no se dependa siempre de los recursos del gobierno nacional. ¿Por qué nos devolvemos hasta allá? Porque usted sabe que quien hoy tiene las riendas del departamento de Antioquia ha insistido en que los departamentos e incluso los municipios no deberían depender del gobierno central para financiar sus obras. Y la polémica ha sido mayor a propósito de las famosas obras o vías 4G, que están en el departamento de Antioquia en veremos, pero que necesitan de la plata del gobierno nacional, plata que por demás está a contarle a los oyentes no está garantizada para todas las obras. ¿Cuáles son esas obras? Por ponerle solo algunos ejemplos: Antioquia Bolívar, las vías del NUS, Magdalena 2, la conexión norte, Mar 1 y Mar 2, Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3. Quizá lo más difícil o los problemas están en Pacífico 1, que es esa vía del Valle de Aburrá al eje cafetero. Problemas no por construcción, sino por la plata que se necesita para poder sacar adelante esos proyectos. Y entonces es ahí donde aparece la propuesta de esta mañana del expresidente Álvaro Uribe,
que desde su cuenta en X dice que entonces sí va a haber problemas con los recursos que debería entregar el gobierno nacional para estas obras, que haya un aporte de 1 millón de pesos de los paisas para esas obras. Dice él que unos dando más, otros un poquito menos, pero que al final se una la empresa privada, la academia, el sector público, todos en Antioquia para acabar esas vías. Sobre todo, dice el expresidente, las vías que cruzan Antioquia, pero que favorecerían a todo el país. Escuche usted la propuesta. Si en el gobierno nacional incluso deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia de interés para todo el país, que enfrentemos este desafío cívico, que 1 millón de antioqueños aportemos de a 1 millón de pesos, unos más, otros menos, unos a título de donación, otros a título de préstamo, que esto lo lideran el gobernador, el alcalde de Medellín, los alcaldes, la empresa privada, los grupos cívicos, los trabajadores de Antioquia. Néstor, y es que no estamos hablando de poca plata. En las últimas cartas que ha enviado el gobierno de Antioquia al gobierno nacional e incluso en las reuniones que ha tenido la gobernación con el Ministerio de Transporte, se habla de 1.5 billones de pesos que necesita Antioquia para estas famosas vías 4G, que son ahora la bandera y el tema de conversación del actual gobernador Andrés Julián Rendón, quien este fin de semana desde el municipio de Don Matías anticipaba lo que hoy propone el expresidente Uribe. Yo le pido al gobierno nacional que así como nosotros el 29 de octubre en las horas de la tarde-noche dejamos atrás la campaña, que él, así sea 2 años después, deje atrás la campaña. Los colombianos y los antioqueños necesitamos al gobierno nacional y necesitamos haciendo o dejando hacer. Por eso aquí de nuevo la invitación al presidente es a recorrer las vías de cuarta generación. Y la invitación es al presidente Néstor porque no se le olvide que este capítulo, el de las vías de Antioquia, ha generado controversia entre el gobierno de ese departamento y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional con el presidente Petro dijo que no toda la plata en las vías podía ser solo para favorecer el Poblado y Llano Grande o Río, la famosa vía que va al aeropuerto, que también había que llevar esta plata a otras regiones, que fue el pedido que le hizo al actual ministro de Transporte. Lo que le dice el gobernador al presidente Petro es que recorra esas vías y se dé cuenta que no solo favorecen al departamento de Antioquia. Por último, ¿de dónde sacar esa plata? 1.5 billones de pesos. En Antioquia, como en el gobierno nacional, estaban evaluando la posibilidad de hacerlo por valorización, pero aparece la propuesta del expresidente Uribe, ya la escucha usted, por una donación o un regalo de 1 millón de pesos de los paisas. Muy bien, Camila, esa donación o préstamo son las dos expresiones que utiliza el expresidente Uribe. ¿Cómo se recoge esa plata? Es decir, ¿habría que crear una campaña? ¿Cómo sería el modus operandi en el que están pensando en el gobierno de Antioquia? No, señor, esa es la gran pregunta para el gobierno de Antioquia. A esta hora el gobernador del departamento está instalando en la asamblea departamental, está allí dando un discurso con los diputados. Lo único que le puedo anticipar es que se lo imaginan en una especie de estrategia conjunta de la gobernación con los alcaldes. Pero le insisto, ni el expresidente Uribe ni todavía el gobernador han dado pistas de cómo recoger esa plata. Imagínese si es en calidad de préstamo, después cómo se devolvería y si es en donación, ¿quién haría la recolección? No hay dificultad, no, es que me parece, Felipe, creo recordar que hay algún antecedente con Antanas Mocus que propuso y abrió una cuenta en Colombia para pagar una especie de 10% adicional de impuesto voluntario. Del impuesto voluntario, sí, y se recogió. Y se recogió pero eso no venía en los prediales. En el recibo del predial usted no podía... Sí, era un 10% adicional en los prediales, precisamente. No hacía un aporte adicional, pero a través del recibo predial. Sí, pero no sé si en Antioquia están pensando en la misma figura, en algo parecido. Lo que pasa, Néstor y Víctor, es que eso, si fuese en el asunto de una donación, de que el ciudadano voluntariamente, como en ese momento en la campaña que ustedes mencionan, decide pagar un poquito más y aportar a una causa específica, que en este caso sería las vías 4G. Lo que no hay respuesta, y tampoco se lo han imaginado todavía en la gobernación de Antioquia, es si esa función o esa plata es en calidad de préstamo, como lo plantea el expresidente, porque pone las dos banderas. Claro, él dice, tiene razón, Camila, buena esa propuesta. Tiene razón, dice donación o préstamo. Si yo presto 1 millón de pesos, se supone que me los van a devolver algún día. Me los descuentan después de alguna factura, algún impuesto. Por ejemplo. Es buena esa
Es buena esa propuesta. El expresidente Uribe está de acuerdo con el presidente Petro, que es que las vías deberían pagarlas los titulares de los predios que se valorizan. Es en el fondo lo que está ahí en la discusión, y estaría bien entonces hacer un proceso de valorización. Así se arma un proceso de valorización, se cogen los predios, digamos, respecto de los cuales hay un grado de impacto o incidencia positiva de la vía, fíjese, Héctor, y se distribuyen de acuerdo con su tamaño. Es posible que allí converjan en el tema de valorización, pero lo que hay de por medio, esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe, Felipe, le están haciendo, es porque ellos sienten que el gobierno nacional les es muy hostil a los intereses de Antioquia. Porque el presidente desde el día siguiente de las elecciones pintó el mapa de a dónde iba, con quién iba a trabajar y con quién no. Recuerden el mapa azul y rojo. Claro. Sí. Y entonces, y de hecho eso le costó la salida al director de Planeación Nacional, al Sabio. Claro, es que en Antioquia de fondo muchos creen que con el presupuesto el gobierno del presidente Petro está castigándolos por no ser muy petristas, porque pues al presidente no le fue muy bien en las recientes elecciones regionales. Y eso que los jóvenes, una parte importante de los jóvenes votaron por él. Básicamente lo que está haciendo el expresidente Uribe, me parece que hábilmente, Felipe, es decir, bueno, como esto no lo vamos a financiar con plata del gobierno nacional, recojámosla nosotros de otra manera. Superémoslo. Y entonces algo van a lograr. Yo no sé si van a llegar al billón de pesos. Seguro. Pero además no se es lo dicen difícil, los taxistas. Ni recogerlo ni pagarlo. Aunque sea préstamo, tampoco es difícil de devolver. Dicen los taxistas que en Medellín, Paola. Sí, el viernes cogí un taxi y me decía precisamente eso. Me decía, no, es que aquí mirando a ver estas vías, a ver si podemos terminarlas, porque como el don Gustavo Petro no quiere dar la plata para que se terminen todas estas autopistas que necesitamos para que conecten la ciudad, por ejemplo, como efectivamente el puente, que va a hacer que los carros no tengan que pasar en esa rotonda, parar en esa rotonda que llega ya del aeropuerto José María Córdoba. Y me decía eso el taxista, ¿no? Me decía, es que este presidente no nos quiere terminar de dar la plata para terminar de construir las vías. Luego la gente no nos quiere, no nos quiere, así en plural.